Arrancamos con un nuevo podcast del Consejo Evangélico de Madrid, Espacio Abierto, y hoy tenemos con nosotros a Sara Lobato, coordinadora nacional de la ERE. Así que gracias, Sara, por estar, y la pregunta que lanzo directamente es: ¿qué es la ERE? Pues la ERE es la enseñanza religiosa evangélica que los padres y madres pueden solicitar en cualquier centro educativo de ámbito público y bueno, pues en la que se enseñan valores cristianos, sobre todo qué es la Biblia, contenido bíblico y la persona de Jesús. ¿Y por qué es importante que exista la ERE? Pues a ver, por muchas razones. La primera tiene que ver con la posibilidad de que nuestros hijos e hijas, pues en su lugar en el que se están educando, en el que pasan muchísimas horas al cabo de la semana, pues puedan tener un espacio en el que también pues lo que ellos creen, su fe, pueda ser algo que también forma parte de su educación. Entonces, por una parte, para mí es muy importante por eso, también por el hecho de la visibilidad de la diversidad religiosa. A mí me parece que los alumnos y alumnas puedan ver que entre sus amigos hay otros que piensan de manera diferente o que tienen una fe distinta a ellos y que aún en medio de esa diferencia son amigos y juegan en el colegio y en el patio, pues me parece que también es muy importante porque estamos educando a las futuras generaciones y que todos los niños y niñas sean conscientes de que hay gente que es católica, hay gente que es islámica o musulmana, hay gente que es evangélica, hay gente que no cree en nada, pues todo eso educa a nuestros niños en el respeto, en la tolerancia y en visibilizar que también, bueno, pues que somos diversos y que dentro de toda esa diversidad está la diversidad religiosa. Entonces, que niños de dentro de 20 años sepan lo que es ser evangélico porque han tenido un compañero que es evangélico, o niños que son evangélicos sepan que hay niños musulmanes y que además son sus amigos y puedan aprender a respetarlo desde la escuela, me parece un punto muy importante. ¿Desde cuándo está la ERE presente? Pues la ERE empezó de una manera muy puntual por allá por los años 80, en 1980, con la ley de libertad religiosa, cuando pues ya por fin en España salimos de la dictadura a una democracia y en la que pues empiezan a personas que estaban dentro de las iglesias a sentir esa necesidad de que se puede ir a una escuela y que de la misma manera que en aquel momento la religión católica era la predominante en nuestro país y casi que estabas obligado a estudiar religión católica, pues que también los niños y niñas pudieran tener la oportunidad de ver la fe desde otra perspectiva, desde una confesión distinta, que era la evangélica. Y eso comienza, ya te digo, de manera muy puntual en algunos centros con personas voluntarias que dentro de como actividades extraescolares empiezan a ir a los centros educativos a hablar de la Biblia y de quién es Jesús desde una perspectiva evangélica. Y luego, bueno, pues a partir de que ya se empieza a institucionalizar todo, que ya se empieza a dar otros cauces, desde la proclamación del Real Decreto 696/2007, en el que ya tanto profesores católicos como profesores evangélicos como profesores musulmanes pueden entrar a los centros y la religión en esas diferentes confesiones forma parte del currículum, ya sea evaluable o no, pero ya forma parte del currículum, y el Ministerio de Educación o las comunidades autónomas empiezan a abonar esos sueldos y se equipara al profesor de religión, sea de la confesión que sea, al resto de profesores, pues ya empieza a tener una extensión mucho más grande. Y en la actualidad pues estamos en casi 1.200 centros educativos y tenemos en toda España unos 376 docentes que también están impartiendo en todos esos centros. Y estamos atendiendo pues con unos 30.000 alumnos en toda España. O sea que desde entonces hasta ahora hemos crecido y hemos ido duplicando los números en estos últimos 10 años, lo cual también demuestra que las iglesias y las personas empiezan a entender y a querer disfrutar de este derecho que tenemos todos y que más gente pues empieza a solicitar esta enseñanza. Me parecía interesante cuando decías que empieza de manera puntual en el año 1980, son 45 años ya, que no es una cosa que empiece ahora, y de lo que tardó desde el año 80 hasta el año 2007 en que verdaderamente el Estado lo materializase en una formación, lo vamos a llamar, reglada, institucionalizada, inscrita.
Y dentro de la Comunidad de Madrid, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es la ERE dentro de la Comunidad de Madrid? Nosotros somos el Consejo Evangélico de Madrid, tenemos una consejería de la ERE y animamos a que todas las iglesias, todos los pastores, todas las personas que están viendo este podcast, que verdaderamente puedan solicitar que sus hijos vayan a la ERE, que puedan conocer este servicio que se presta, no solamente a las personas que sean evangélicas, sino cualquier persona que sus padres o sus tutores legales de cualquier niño pues quieran que su hijo se eduque en la ERE, lo pueden hacer. ¿Cómo es un poquito cómo nace la ERE en Madrid, o qué ocurre y cómo llega hasta nuestros días y cómo está actualmente? Bueno, pues la enseñanza religiosa evangélica en Madrid también empieza de manera puntual, pues por ahí los 2000, empieza, bueno, incluso unos años antes, los 90 diría, y empieza pues de manera muy marginal en algunos centros educativos. Tenemos profesoras pues, que ya llevan un montón de años con nosotros y agradecidas también al trabajo que han ido realizando. Y bueno, pues vamos creciendo de manera exponencial porque gracias a Dios, pues ahora mismo en la Comunidad de Madrid tenemos muy buena acogida entre la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, y están intentando que efectivamente pues estemos equiparados al resto de religiones, con lo cual son muy sensibles a que los centros educativos puedan ofrecer la posibilidad de solicitar la enseñanza religiosa, y en el momento en el que ellos son conscientes de que hay una necesidad, pues se ponen en contacto con la Consejería de Enseñanza de la ERE en el Consejo Evangélico de Madrid y también pues en la ERE de FEREDE. Y bueno, pues también estamos trabajando muy coordinados, con lo cual eso también ayuda, ¿no? La Biblia nos enseña que donde haya armonía, el Señor bendice, y lo estamos viendo. La verdad que en la Comunidad de Madrid estamos creciendo mucho. Más iglesias están siendo conscientes de esto y están anunciando e informando a los miembros de sus iglesias de esta posibilidad, y yo animo a que por supuesto los padres y madres lo puedan solicitar cuando van al colegio, y aunque les digan, mira, es que aquí esto no se da, pues ya sé que no se da, pero para que se llegue a dar quiero solicitarlo. Y animo a que seamos un poco como la viuda ante el juez injusto, que insistamos, porque es verdad que al principio puede costar un poquito porque los centros educativos son un poco reticentes, pero en el momento en el que ese número de alumnos que lo están solicitando llega a 10, pues desde Recursos Humanos de la Comunidad Autónoma de Madrid nos ayudan a que pueda haber un profesor que pueda atender a ese alumnado. Con sus dificultades, siempre cuesta un poquito arrancar, pero lo conseguimos cuando de verdad pues tenemos esa concienciación de que es algo importante por lo que tenemos que luchar, porque nuestros derechos se cumplan. Sí, además una de las cosas que ahora ha sido la época de las comuniones, ¿no? De los niños católicos en los colegios, y yo lo sé por mis sobrinas, ¿no? Todos los niños han empezado la época de tengo que hacer la comunión, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, y la gente lo lleva con orgullo, aunque no profese la fe posteriormente, ¿no? Y a veces nos cuesta como expresar lo que verdaderamente somos. Igual hay más niños que son evangélicos, pero no lo digo, todavía nos queda como no lo digas, y no lo voy a manifestar. Y puede ser una herramienta también de testimonio, ¿no? Para el centro, que obviamente un profesor no solamente va a ser para poder bendecir a esos niños, sino también para sus compañeros, el entorno, que haya una persona de referencia y que se pueda hablar de lo que el pueblo evangélico hace, ¿no? Dentro de nuestro entorno. Sí, de hecho nuestra experiencia es que siempre los profesores de religión evangélica terminan siendo mediadores entre pues, los padres que son evangélicos y que conocen a ese profesor, y a veces pues pueden ayudar en dificultades que pueda haber con el centro. ¿Por qué? Pues porque el profesor de religión evangélica al final tiene un nexo en el que, pues aparte de ser docente y miembro del claustro docente, pues también es mi hermano o hermana, y los padres a veces también ven a esa persona como alguien de confianza cuando a lo mejor pues hay algún pequeño conflicto con el centro. Entonces a mí me parece que es muy importante, es muy interesante, que yo animo de verdad a los padres, que no pasa nada por señalarnos, que es verdad que bueno, traemos ahí una mochila de persecución,
pero que gracias a Dios hoy, al menos en la Comunidad de Madrid, hay muchas facilidades y bueno, pues que yo les animo a que lo hagan. Hay personas que se plantean, bueno, si total, pues mis hijos van a una escuela dominical todos los domingos, en casa leemos la Biblia, no les va a hacer falta. Vale, pues es verdad, puede ser que en el contenido no les haga falta, pero el hecho de que ellos sientan que su fe es importante en su centro educativo, en el lugar en el que están creciendo, puede ser un elemento en el que también los chicos, los niños y niñas, pues sientan que la fe es importante, que la puedo visibilizar y no pasa nada, y que además me siento orgulloso de ser evangélico, y que además en mi cole hay más niños evangélicos y tengo un profe de evangélica, y yo con niños que he tenido la oportunidad de hablar que asisten a la religión evangélica, ¡ay sí, mi profe de Reli, que bueno, lo pasamos muy bien! Pues vivir y sentir no el ser evangélico como un estigma, sino como que hay otros igual que yo, eso también a los niños y niñas les da una seguridad de grupo que otros que hemos vivido otras épocas tal vez no hemos tenido. Así que yo animo a que los padres lo soliciten, porque de verdad yo creo que son más los beneficios que las dificultades que puedan encontrar. Y dos cosas que a veces generan estas preguntas, pero hoy tenemos la respuesta. ¿Supone un gasto para la familia? Porque alguna vez me ha preguntado, ¿no? ¿Eso es como una actividad extra que tengo que curricular? ¿O es como llevar al niño al fútbol o a baloncesto? No son clases extraescolares. Igual que no te cuesta que el niño aprenda matemáticas, pues no te cuesta que vaya a religión evangélica. Porque total, si no va a religión evangélica, o va a ir a religión católica o va a ir a la alternativa, porque no hay otra posibilidad. Con lo cual yo animo a que haya otra posibilidad, que sea que tengan religión evangélica con su docente de religión evangélica, que les va a enseñar los valores cristianos y les va a enseñar también la persona de Jesús desde una perspectiva muy didáctica, que tal vez complemente a lo que hay en escuela dominical, que es distinto, no es lo mismo. Y como última pregunta, a veces tenemos la asociación como no, porque a veces nos pasa dentro de la vida de los evangélicos, ¿no? ¿Va a ser algo contra mi denominación o contra el credo de mi denominación? La ERE tiene un credo aparte, tiene una idea aparte, ¿hace algo diferente o el material que da verdaderamente es un material que nos une a todos y todos podríamos decir sí y amén? Uh-huh. Pues a ver, cuando se hace el currículum de enseñanza religiosa evangélica, que tal vez los padres no lo saben, pero hay un currículum que está aprobado primero por las iglesias que integramos FEREDE y segundo por el Ministerio de Educación. Y todo lo que tienen que enseñar los docentes en su clase tiene que estar circunscrito a ese currículum. Los profesores no pueden enseñar lo que quieran, tienen que enseñar lo que se ha establecido. Además, en primaria hay unos libros de la ERE que se llaman Crecer con la Biblia, en donde además están todas las unidades didácticas hechas para hablar de Jesús, de la obra de Jesús y de lo que es la Biblia, el texto bíblico. Y de ahí no nos salimos, no se entran en temas doctrinales, no se entran en si esto te parece bien o te parece mal, no. Hablamos valores cristianos, hablamos de la ética cristiana, hablamos de la persona de Jesús y hablamos de la Biblia, qué historias nos enseñan la Biblia y cómo podemos nosotros aprender a vivir con esos valores cristianos. Entonces, que los padres estén tranquilos, pueden buscar en cualquier buscador de internet currículum enseñanza religiosa evangélica y les va a salir lo que se enseña en la ERE, así que no tengan ninguna preocupación pues de que sus niños van a aprender. Por la respuesta, y hasta aquí nuestro podcast del día de hoy de Espacio Abierto del Consejo Evangélico de Madrid. No va a ser el último que tengamos de la ERE, vamos a hablar un poco más. En el siguiente programa quiero hablar acerca de los profesores, del posgrado, de máster y de todas las cosas que se puede hacer y cómo prepararse para ser un profesor de la ERE. Fenomenal. Así que nos despedimos de este podcast hasta el siguiente en Espacio Abierto. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.